Es un verdadero gusto saludarles en el estudio para este día miércoles, porque hoy vamos a hablar sobre alabanza al Dios majestuoso y misericordioso. Recuerden que en nuestro estudio de la séptima semana de nuestra lección sobre el libro de los Salmos, estamos conversando sobre tu amor es grande hasta los cielos. Y el tema para hoy nos va a confrontar con la forma en que el Dios trascendente se vuelve el Dios inmanente. ¿Qué significa eso? Que el Dios que no podemos ver a causa de que vive en una dimensión, si puedo usar esa palabra, diferente a la nuestra, se manifiesta en sus obras creadoras, misericordiosas, en su intervención en la historia. Por eso vamos a orar para que el Señor nos ayude con nuestro estudio para este día. Bondadoso Padre, necesitamos de tu Santo Espíritu para poder apreciar un poco más de tu palabra. Suplicamos que por favor tú nos instruyas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al principio de la semana dijimos que Dios es creador y eso lo hace único. Claro, en una sociedad como la nuestra, en la que se ha vendido y se ha hecho tanta propaganda a la teoría de la evolución, a algunas personas les resulta un poco chocante la idea de un Dios creador, pero el salmista trata de ayudarnos a comprender que esa es justamente la razón por la que ahora nosotros que vivimos aquí, aún en un mundo contaminado de pecado, podemos acercarnos a Dios y podemos ir a Él con confianza porque Él es el creador, pero ha manifestado su carácter en las obras que realiza en nuestro favor. Por ejemplo, en el Salmo 113, ahí se nos presenta estos elementos de la majestuosidad de Dios, su trascendencia, dirá en el lenguaje teológico, y su inmanencia, que es el hecho de que Dios interviene en la historia. Y ese es el primer punto que yo quiero que usted tome en cuenta para la reflexión de este día, que la majestad de Dios se revela en la forma en que interactúa con nosotros. Así que vamos al Salmo 113. Pues ahí vamos a leer un poquito, algunos versos desde el 5 al 7, que nos dice sobre la trascendencia de Dios, su majestuosidad y su inmanencia, su intervención en los asuntos humanos. Dice el Salmo 113, verso 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Y luego dice el verso 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria. Notan cómo está contrastando ambos elementos, pero contrastándolos no en el sentido de quererlos poner en oposición, sino en el sentido de mostrarnos que Dios es tanto trascendente, porque Él está sobre la tierra, es decir, está en las alturas. Eso es un concepto muy concreto para el judío y para nosotros significa que no está en nuestra dimensión, es decir, no lo podemos palpar visiblemente, esa es la realidad, pero está cercano. Y está tan cercano que finalmente levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de la miseria. Es decir, Dios merece su alabanza, merece que nosotros le alabemos, porque Él es el creador, algo que ya dijimos, a veces es un poco repetitivo esto, lo reconozco, pero Él es el creador y no se ha quedado en la esfera del creador allá lejos de nosotros, no, sino que interviene en los asuntos humanos. Y su intervención siempre va a ser motivada, lo decíamos un día de estos, por su carácter, por quién es Él. Su amor lo impulsa a actuar. De hecho, es eso lo que nos ayuda a comprender por qué a veces toma decisiones drásticas que a nosotros los seres humanos nos parece drásticas, porque Dios no puede tolerar el pecado que está lastimando a los seres humanos. Entonces Dios va a obrar y finalmente va a ponerle final al pecado. Pero nosotros podemos experimentar su misericordia en que Él siempre está dispuesto para levantarnos. El texto lo decía, el verso 6, se humilla a mirar en los cielos y en la tierra. Es decir, le presta atención a todo lo que sucede en nuestras vidas. Y esto merece toda nuestra atención como seres humanos, porque nos habla de alguien que se interesa y se preocupa por nosotros, pero es alguien que además puede hacer algo
por nosotros. Y de hecho, ya ha hecho algo en nuestro favor, ¿sí? Siempre lo ha hecho, desde la creación. La creación misma es un acto en favor de la humanidad. Cuando el pecado entró, se reveló su carácter cuando Adán y Eva pecaron y Jesús vino a buscarlos, Dios vino a buscarlos. Y bueno, digo Jesús porque es la gran promesa del protoevangelio, ¿verdad? Vino a buscarlos. Y a lo largo de las Escrituras se revela cómo Dios está actuando constantemente para tratar de acercarse a los seres humanos a fin de rescatarlos, de redimirlos. Y esto despierta como respuesta la adoración del salmista, porque el salmista reconoce que no merece lo que Dios le está dando. El salmista reconoce, y eso lo vamos a ver el día de mañana, el salmista reconoce que por sus pecados él está excluido de la gloria de Dios. Ya el salmista lo ha presentado, el gran rey David en el Salmo 51, al sentirse tan inmundo que necesita ser lavado con hisopo, es decir, necesita ser limpiado de la lepra del pecado. Pero ahora, el segundo punto que yo quiero que tengan en mente, que se desprende de este primero, de la majestuosidad de Dios vista a través de sus obras de intervención en la vida humana, es decir, en la historia humana, el segundo punto es que la cruz es la mayor revelación de cómo el gran Dios trascendente interviene en los asuntos humanos. Y su intervención siempre tiene un objetivo: salvación. Ese es el objetivo de Dios, salvación. Y quizás ese es el problema. Nosotros quisiéramos que Dios intervenga bajo nuestros propios objetivos. Y cuando nuestras expectativas de lo que Dios debería hacer no se cumplen, entonces nos preguntamos, como ya hemos visto anteriormente a los salmistas, ¿dónde está Dios? Y ahí es que discrepamos entre nuestra pregunta de ¿dónde está Dios? Con la pregunta del salmista. El salmista tiene en vista la salvación que Dios obra. Nosotros a veces lo único que tenemos en vista es que no se realizó el proyecto que nosotros teníamos, no se realizó el pedido que nosotros hicimos, pero no tenemos en vista el objetivo último por el cual Dios interviene. Y la cruz pone en perspectiva eso. La cruz nos hace poner el foco en el objetivo primordial de la intervención de Dios. Así que a veces, cuando nosotros estamos luchando con nuestras dudas sobre si le interesamos o no a Dios, lo que mejor podríamos hacer es volver nuestros ojos hacia la cruz y ver cómo Dios mismo interviene en la historia para garantizar la salvación de todo aquel que cree. Por eso Juan 3:16 es tan famoso. Dios amó tanto a este planeta que lo entregó todo en la vida de su Hijo, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el propósito último de la intervención de Dios. Ese es el propósito último de la intervención de Dios en nuestra historia, nuestra redención final. Mientras tanto, sí, es verdad, vamos a luchar con ciertas circunstancias en este mundo que nos sobrepasan. Eso es verdad. Y no lo vamos a minimizar. Vamos a tener que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Vamos a llegar al lecho de muerte. Vamos a postrarnos en cama porque estamos enfermos. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos, que fue contaminado por el pecado. Nunca deberíamos olvidar esto. Cuando entendemos el problema del pecado, que es una rebelión contra Dios, quien solo ha querido hacernos bien, pero nosotros nos rebelamos contra Él, porque al final eso es el pecado, es rebelarnos contra el Creador. Cuando reconocemos esa realidad, entonces nos damos cuenta que las acciones de Dios siempre, constantemente estarán dirigidas a resolver ese problema que nos separa de Él. Él tiende el puente. La cruz es la manifestación de Dios tendiendo un puente para rescatarnos, para que ya nunca más estemos lejos de Él. En el ínterin ha tocado que sufrir esta historia humana, esta historia de dolor, de desengaños, de tristeza, de muerte, de enfermedad. Ha tocado que vivir esto.
pero no porque sea el designio de Dios. De hecho, el designio de Dios es restaurar todo lo que el pecado nos quitó. Así que Dios tiende el puente y dice: hijos, yo quiero que ustedes vuelvan a una relación conmigo. Y entonces el salmista, al reconocer esto, dice: Dios es majestuoso, porque Él, que no tendría que mirarnos a nosotros porque somos una partícula de polvo en el universo, Él que creó el universo y que nos creó a nosotros, Él, a pesar de que nos rebelamos contra su majestad, sigue cuidando de nosotros, al punto que estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo para redimir nuestras vidas. Y esto, como respuesta, lo que trae es adoración a Dios por su gran compasión, porque es un Dios misericordioso, porque Él no es alguien que está tratando de lograr una venganza contra rebeldes, no, al contrario, Él mismo hace que nosotros podamos ir a Él, nos ofrece su perdón por su misericordia, solo por su misericordia, a fin de que nosotros volvamos a estar con Él por la eternidad. Qué maravilloso es nuestro Dios, que Él trata siempre con nosotros de una manera especial, porque se acuerda que somos polvo. Y recuerde esto porque eso lo vamos a reforzar el día de mañana. Por hoy, yo solo quiero recordarle esto. Cuando usted se sienta desanimado, cuando sienta que la situación que está enfrentando le está sobrepasando, mire hacia la cruz. Y ahí recuerde que el amor de Dios es tan grande que estuvo dispuesto a entregar su vida por usted. Así que usted vale muchísimo. No va a pasar inadvertida su situación ante Dios. Dios la conoce y va a obrar con el objetivo de su salvación. Vamos a pedirle al Señor en una oración que nos ayude a tener siempre presente que lo que más anhela el Señor es que estemos con Él por la eternidad. Querido Padre, gracias te damos por tu intervención en los asuntos humanos. La hemos visto muchas veces, esa intervención. A veces no lo recordamos, pero hoy ayúdanos a tener esa memoria en nuestro corazón para poder alabar tu nombre por quién eres tú. Tú no te quedaste en el trono de la majestad del cielo. Tú descendiste a la tierra para redimir nuestra vida. Ayúdanos a recordar eso siempre a fin de que podamos alabar tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.